Bueno, bienvenidos a esta serie de podcast, conversaciones llamada La Universidad del Futuro. Este es el episodio número 112. Estamos muy contentos de seguir estas conversaciones y estamos acá con una invitada muy especial, Rosana Lara. Ella es investigadora y creadora sonora. Y bueno, primero saludándote, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Pues es un gusto que me hayas invitado, que hayas podido encontrar el trabajo en la red, pues que ahora hay esta facilidad y encantada de participar en este programa. También una felicitación extendida a pues, todas las personas que han estado uniendo esfuerzos para que ese proyecto prospere. Sí, Rosana. Estaba yo escribiendo un texto, te contaba yo sobre la escucha y los procesos acá de construcción de paz. Y navegando en internet, pues me encontré el trabajo de Alejandro Castillejo, que fue uno de los excomisionados para un proceso de testimonial que se hizo acá en territorios acá en Colombia. Y él está también trabajando también, ahorita después de ese trabajo está muy involucrado en la parte sonora. Y también en esa búsqueda en internet, pues en esa deriva me encontré pues con el podcast de escuchas cuánticas y me gustó mucho el trabajo. Ese programa hablaba un poco de como unos podcasts donde cruzaban un poco las humanidades ambientales, el pensamiento crítico y los estudios sonoros y me gustó mucho y entonces decidí como escribirte y después me di cuenta de que tenías también como otras experiencias alrededor del arte, la ciencia y la tecnología, que ha sido también otro de los temas que dentro de estos podcasts, pues yo estaba invitando a algunos artistas que conozco para hablar sobre esos temas porque te estaba contando que estamos haciendo como un trabajo de crear estas conversaciones para posteriormente crear como una suerte de comunidad que nos permita crear obras colectivas, hacer cosas como entre comunidades que a veces no entran en diálogo. Y yo después mirando tu trabajo, tú también estuviste también haciendo también un trabajo como con campesinos, como con cuestiones ambientales, defensa del territorio, y me llamó mucho la atención pues tus experiencias, me parecieron muy interesantes como para conversar en este episodio y bueno, me gustaría, Rosana, que nos comentaras un poquito algo sobre tu experiencia. Lo que dice por ahí en las redes es que tú eres pianista y musicóloga, ¿cierto? De la UNAM. Y Sí. bueno, y con doctorado que haces un trabajo también para explorar como el tema del arte sonoro en México, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de tus experiencias antes de entrar a hablar en algunas cosas que a mí me gustaría profundizar sobre la escucha, la ecología política, que son temas que me parecen muy potentes. Incluso acá tuvimos una experiencia muy bonita también de Entre Ríos, de Lisa Blackmore, que trabaja también como una curaduría con artistas que trabajan los temas, los cuerpos de agua y reconocer al río como un sujeto y hacen Claro. exploraciones. Entonces, ese tipo de experiencias me parecen muy potentes para la educación del futuro, porque lo que estamos hablando acá es como el futuro, pero pues viendo el futuro como desde los presentes de las personas más ricos y más como el futuro no algo que está adelante, sino como la conciencia más alta que nosotros tenemos del presente y de las cosas que estando haciendo nosotros en el presente, pues pueden ser atractores de futuro, por decirlo así, como que jalan para materializar algún tipo de educación. Y la educación, pues, después de pandemia y después de la llegada del Internet, pues nos invita también a un cambio. Y después de todos estos cambios de los que estábamos hablando, de la sequedad, de la ausencia de agua en estos territorios, siendo territorios que están tan cerca de páramos acá en Colombia y que estemos viviendo como todas esas inclemencias, pues nos hace repensar un poquito el sentido de la educación, el sentido de la formación, el sentido de qué sociedad queremos construir. Y en eso es que estamos como tratando de jalonar un proyecto ciudadano como para ofrecer a las presentes generaciones otro tipo de educación más integradora, más holística, más, más conectada también con los territorios y con esas problemáticas. Entonces, por ahí va la Universidad del Futuro. Entonces, sí me gustaría conocer a partir de lo que tú haces, cómo te relacionas tú, cómo ha sido para ti como esa experiencia y cómo ha sido tu experiencia de aprendizaje, ¿cierto? En estos temas. Mm. Claro, sí, sí, bueno, son temas muy amplios y muy fascinantes. Para empezar, yo creo que son proyectos que no pueden restringirse ni al ámbito artístico ni al ámbito académico, sino que se trata de proyectos de vida.
Y entonces, en tanto se formulan así las artes y la docencia y, digamos, todas las actividades que uno realiza se encaminan hacia ese proyecto, ¿no? Aunque hay espacios muy diversos en los que yo he participado, tanto del ámbito académico como artístico, em, independientes, museísticos y demás, sí he tratado no así, o sea, es un trabajo que quisiera hacer más, pero sí he tratado de generar espacios en donde diversos públicos no se sientan excluidos, que eso es todo un tema alrededor de la gestión, ¿no? Porque justamente tanto la academia como el marketing, ya en el momento en que tú trabajas con ciertas categorías, pues incluyes a unas personas y hay otras personas que a los que no les interpela, ¿no? Entonces es un gran tema el del lenguaje, o sea, cómo construyes un lenguaje común que llame la atención en un foro y que convoque pues sí, como dices, al activista, pero también al académico, pero también a la señora que está en la lucha día a día en el barrio organizándose. Es realmente un reto. Yo podría, o sea, de manera muy humilde, contarte que solo he tenido una experiencia muy significativa en eso antes de pandemia, con un foro que, que gestioné con ayuda de colegas que participaban en ese momento en el seminario de arte y ciencia en el marco de la complejidad, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y era pues un grupo muy potente de personas, de estudiantes que o bien estaban terminando posgrados o estaban en licenciatura, tenían distintos niveles de formación, pero muy preocupados por cuestiones socioambientales, por el tema de la divulgación científica, que era una línea que se discutía mucho en el seminario y que tiene que ver con los temas que estoy ahorita tratando de introducir, es decir, cómo generar un vínculo, incluso un afecto, cómo acercar a las personas y, a temas que se están tratando dentro de la universidad o dentro de la ciencia, sin una jerga especializada y cómo, pues sí, cómo comunicar, ¿no? Cómo comunicar tanto, tanto las disciplinas como transdisciplinarmente, ¿no? Es el tema de la incomunicabilidad también de conocimientos en el mismo sector académico, lo que estábamos debatiendo mucho en ese seminario, justo porque el paradigma de la complejidad pues tiene que ver con construir nuevos vocabularios y metodologías que permitan eh, esa interpolación, ese enriquecimiento, y que tiene que ver con el acto de nombrar, ¿no? Porque en el acto de nombrar entonces ya está uno delimitando, identificando o no identificando cosas. Entonces, pues sí fue un seminario que llevó, bueno, en donde mucha gente, bueno, no mucha gente, pero algunas personas se quisieron agregar a la organización de este foro que llamé Defensa de Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberes. Y, y era, digamos, la misión, justo reunir experiencias y comprensiones de territorio, porque empezaba a surgir mucho este tema de territorio y todo el mundo lo menciona y todo el mundo parece o más bien sobreentendemos que estamos hablando de lo mismo, cuando en realidad hay diferentes apuestas, ¿no? En el fondo, incluso la idea misma de defensa. Puede que espante a algunas personas hablar de defensa de territorio porque inmediatamente imaginan al grupo armado, ¿no? A las autodefensas, o sea, en realidad es un término como delicado, ¿no? Y, y el punto es cómo se podían convocar experiencias justo, o sea, de la academia, de los activismos, de la comunicación popular. Yo no estaba apelando tanto a que fueran artistas, sino más bien comunicadores populares que tienen otros criterios estéticos para plantear justo estrategias narrativas localizadas y me interesaba pues mucho
la labor de algunas radios comunitarias que justamente, pues, tratan de hablar de problemas muy locales, en la jerga también, como local, y en donde no hay como tanto estereotipo de locución o de quién está capacitado para hablar en radio, todo esto, ¿no? Curiosamente no fue un foro al que me interesó convocar artistas, por ejemplo, ¿no? Pero sí llegaron, personas de movimientos de defensa, sobre todo de los pueblos al sur de la Ciudad de México, porque, pues, es lo mismo que en todos lados, o sea, son fenómenos sociales de despojo que son sistemáticos en muchas regiones, ¿no? Entonces, pues la ciudad como este fenómeno que va absorbiendo pueblos y barrios y va, digamos, carcomiendo también las mismas formas de organización locales o tradicionales y así, bueno, toda esa tensión eh, pues me interesa mucho llevarla a discutir em, la unión, como la interdependencia entre campo y ciudad, porque siempre se habla como de los pueblos al sur de la ciudad o los pueblos como unos pueblos que están en el campo, que tienen su realidad, con los que no convivo, ¿no? Y aquí se trataba más bien de entender la dinámica de pueblos absorbidos ya por toda la urbanización por fenómenos de gentrificación, de despojo de agua. Esos pueblos son muy ricos en agua. Me estoy refiriendo a los pueblos de Milpalta, Xochimilco, Ajusco, pues en donde estaban asentados así los lagos, bueno, que todavía existen, pero que pues, sufren mucha contaminación. Se jala el agua de ahí para las colonias de clase alta. Entonces, lo que me interesaba es como abrir como una conciencia de cómo está interconectada toda la problemática de la ciudad a pueblos que viven en la ciudad, que tienen sus estructuras organizativas y que están sufriendo como despojos, no solo en el plano denunciativo, sino qué se está haciendo y cómo se están organizando para comunicar esto, para oponerse, para generar sus propios espacios de diálogo. Y también invité en ese momento a académicos que sí estaban trabajando más como desde el activismo, em, con campesinos en el sur del país, en Chiapas, y, y al mismo tiempo diseñadores industriales que estaban trabajando, o sea, cuestionando su propia disciplina de diseño justo industrial y creando metodologías de diseño participativo para resolver problemas, o más que para resolver problemas, para acompañar, ¿no? A comunidades, pues en fortalecer como su comunicación interna, su organización, proyectos como autogestivos. Y sí fue un espacio bien, bien potente, no era un espacio académico y llegó gente de todos tipos, llegó gente del norte del país, que tenía experiencias en campo, o sea, como trabajando la tierra, y se creó un diálogo muy, 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 muy rico, muy interesante, que registré en unas memorias que se pueden consultar también en internet, que llevan el mismo título, ¿no? Defensa de territorio, ecología política y diálogo de saberes. Y ahí el término de diálogo de saberes, bueno, lo empecé como a descubrir vía Boaventura de Sousa y como estos intelectuales de coloniales, pero se me hacía muy sugerente hablar de ecología política, o sea, estos movimientos que señalan la distribución desigual y las políticas desiguales de, este, de acceso a bienes que deberían ser comunes y así, pero al mismo tiempo la ecología política atravesada por la ecología de los diálogos, ¿no? O sea,
no solo grupos antagónicos de campo-ciudad, ¿no? Sino justamente grupos que pueden llegar a permearse y articular una problemática en común, ¿no? Hay como una visión, creo que muy utópica de cómo se articula una problemática en común, ¿no? Pero, pero creo que fue una experiencia muy significativa, muy positiva. Recuerdo que hubo o también una cooperativa que pueden seguir en redes, se llama La Imposible, de estudiantes egresados de la universidad como de estudios agrónomos, que se llaman de Chapingo, y que tenían em, una organización cooperativa para fortalecer en la Ciudad de México red de productores locales de alimentos, ¿no? Y entonces se hizo todo un ejercicio de taller de imaginario, pues de dónde van a provenir los alimentos cuando los combustibles ya sean sumamente escasos y cuando todo este sistema productivo esté colapsando, cómo nos vamos a abastecer, cómo se imaginan el futuro, cómo se imaginan, las ciudades, o sea, como este ejercicio imaginario que al mismo tiempo es muy potente estéticamente y que permitía juntar gente que a lo mejor jamás se había hecho la pregunta, ¿no? De dónde viene lo que como y así, y gente que lleva años, ¿no? Como en esa lucha, ¿no? Y eh, sí, esas oportunidades de contacto, entre en momentos, como eso, ¿no? O sea, este taller que en 4 horas a lo mejor te ilumina y te hace empezar a pensar diferente en torno a la alimentación y la organización de la ciudad, ¿no? Y estas relaciones. Entonces, pues creo que ya me fui por las nubes, Mm, este, pero sí, sí, creo que ese foro como que fue el más, en el que se pudieron aterrizar y encontrar personalmente actores muy diversos. Ya después, justo con una de las diseñadoras que invité a ese foro, organizamos un encuentro internacional, pero que ya fue durante pandemia, que se llamó Rutas para el Buen Vivir desde las Artes y el Diseño, que yo les invito muchísimo a ver. Hay una plataforma en donde quedaron todos los registros de las conferencias y ahí, bueno, el Internet y la comunicación a distancia potenció que tuviéramos, pues, no solo académicos, sino activistas y curanderos y gente de Colombia, bueno, ahora no recuerdo, como que de varios países, ¿no? Del centro y Sudamérica. Y por ahí sí pueden también revisar eso, pues es una memoria pues de todo ese intercambio, ¿no? En torno a este concepto del buen vivir, ¿no? Que también es pues sí, un concepto paraguas que puede significar muchísimas cosas, porque justamente estamos apelando al conocimiento situado, ¿no? mm. Entonces, el buen vivir aquí no va a ser el buen vivir de los pachamamistas en Perú o del campesino en Chiapas o, en fin, hay creo que eh, pues una diversidad de formas, ¿no? Justo no es la idea de la fórmula utópica con la que se va a Ujú. resolver la vida en común, ¿no? Sino creo que debe apelar siempre al tema de la memoria ambiental local y de las formas locales pues de organización y a las necesidades locales, ¿no? Ahí, bueno, sí hay como mucho reto en torno a cómo, cómo proyectos que han tenido éxito en algunos lugares y que después se quieren como implementar en otros, o sea, qué tan bueno es partir como de modelos, ¿no? O de ejemplos para llevarlos a otros lugares, ¿no? Hasta dónde realmente hay que tomar, pues sí, o darle peso a experiencias que han surgido en otros territorios con otras dinámicas, con otras historias y otros actores. No sé tú cómo lo veas.
Sí, creo que cada comunidad debe establecer también sus propias necesidades y sus propias estrategias y no siento que a veces sean tan generalizables para todas ni tampoco en ese afán de querer como crear modelos, ¿cierto? Siento yo más bien que acá también después de la nueva administración se empezó también a llegar ese concepto del buen vivir y de los diálogos de saberes muy fuertes porque dentro de la política ahorita del gobierno hay muchos experimentos que están buscando crear esos puentes de diálogo, esas conexiones entre personas, crear ese restablecimiento de las sabidurías también que hay en los territorios y también para nosotros como educadores también, pues una de las cosas que más nos está llamando la atención es también mirar cómo empezar a leer y volver a ver el territorio como la escuela. Mirar las aulas que están en los territorios, incluso muchas de mis prácticas son invitar a que los estudiantes también puedan aprender con experiencias que son subvisualizadas en la cultura y no son muy noticiosas y no se habla mucho de ellas, pero hay como una gran cantidad de cosas por aprender, no solamente de conocimientos acerca de cosas exteriores, sino también de ver personas que están haciendo sus propios liderazgos, su propia soberanía en diferentes temas, y eso ayuda mucho a que el estudiante se motive y se pregunte incluso por su capacidad de agencia, por por su potencial de liderazgo y cómo también se puede ir contagiando también esa semilla de hacer cosas con otros, ¿cierto? Eso es una de las cosas que yo he visto cuando se piensa. Y una de las cosas también que he visto eh, es que como desde diferentes frentes muchas personas están empezando como a hacer apuestas para ese buen vivir. Qué bonito ese diálogo entre todas esas voces porque hay muchas cosas que en pronto se resultan potenciando unas con otras. Por ejemplo, en el mundo de lo ancestral, acá también en Colombia ha habido una gran fuerza en las últimas décadas de mirar también porque ese cambio también requiere como otra cosmovisión, ¿cierto? Y requiere como otras formas de ver el territorio. Y hay muchas comunidades, acá en Colombia hay más de 82 lenguas y hay muchas tradiciones de las caminatas a lugares sagrados, ciertas prácticas que si uno se pone a ver son también prácticas que pueden tener pueden ser, enriquecer mucho las prácticas educativas. Y otra de las cosas que yo veo ahí también y que me gustaría también hablar contigo tiene que ver con esa capacidad de las narrativas, de cómo estamos construyendo nuestras historias y esa capacidad también de tocar el corazón de más personas, porque a veces la ciencia que ha hablado sobre los sistemas vivos como que ha sido como para un grupo muy pequeño de personas, pero creo que el poder de la narrativa y del arte y de la literatura y de ciertos ejercicios que puedan llevar a enriquecer esa relación de la gente con los entornos, creo que el arte puede ayudar mucho a esa conexión, puede ayudar mucho como y eso me introduce un poco la escucha, y eso lo estuvimos también hablando con Alejandro Castillejo, y es que en buena parte cuando apelamos a la escucha estamos apelando también es como a la atención, y la atención es algo de lo que no tenemos ahorita mucho y está muy interrumpida, y es como escasa, la velocidad con que los sistemas ahorita urbanos viven, pues hace que esa escucha pues, cada vez se reduzca más y entre menos se escucha, pues vamos perdiendo vitalidad. Entonces, como que en últimas pensábamos que la escucha, me gustaría que habláramos un poquito de ese concepto y de esa experiencia fenomenológica de atender al entorno y a lo que estamos sintiendo y a lo que, a lo que, como yo decía hace poquito, como que cada amanecer es un concierto único. Cuando uno se pone a mirarlos cada día, hay como sonidos y como que todo eso interpela también a la vitalidad y a la atención. Y esas dos cosas son fundamentales para la pedagogía y para aprender cualquier cosa. Tú aprendes algo fácil si tú estás con la atención más, porque hay muchas cosas de las cuales tú puedes comprender, pero en últimas uno reduce y excluye muchas cosas para atender otras. Hay como un principio también de selección ahí. Tú en tu experiencia como creadora sonora y en tus experiencias también en tus proyectos artísticos y también esos de los diálogos de saberes, ¿cómo crees que esa escucha puede enriquecer también esta cuestión del futuro de la educación, que creo que es algo como que lo que nos motiva ahorita a reflexionar? Sí, muy buenas preguntas y sí me han interpelado
Eh, Justo ahora, hace como ya cerca de 2 años, bueno, convoqué una iniciativa vía internet para pensar más reflexivamente el tema del paisaje sonoro, porque fue un tema que empecé a ver como que justo la categoría paisaje se estaba empezando como a usar para situaciones súper diversas a nivel social, a nivel ecológico, y como que siempre era paisaje sonoro, y otra vez como una suerte de, de idea de que estábamos entendiendo lo mismo por paisaje, ¿no? O lo mismo por lo sonoro, ¿no? Y que había más bien que sentarse a reflexionar de dónde viene, o sea, filosóficamente, históricamente, esta tradición de hablar de paisaje, ¿no? Y desde dónde, porque pues los estudios de geografía, pues abordan una idea de paisaje, ¿no? Que es muy diferente a la manera en la que Murray Schafer, que es un compositor ambientalista de los 60, formuló la idea de soundscape o paisaje sonoro, ¿no? Que esa es la que realmente ha permeado las prácticas sonoras, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones, esta iniciativa, la que como que se llama Círculo de Estudios contra el Soundscape, hacia una escucha no antropocéntrica, está también abierta al público. Son reuniones virtuales semanales en las que discutimos justo estas cosas y las extrapolamos también a pues prácticas de caminata, y ahora, justo ahora que hablabas de la ancestralidad, la manera en la que podemos ir eh, abordando y aprendiendo otras formas de escuchar y de entender las sonoridades en la memoria y afectividad de los territorios, en donde cada ser y cada fuerza tiene una agencia, tiene una voz que está hablando, que está indicando cambios, y con quien uno tiene que estar conversando, ¿no? Y estas otras oralidades, ¿no? Relativas a los pueblos, creo que se han abordado muy poco en América Latina, a pesar de la así enorme o sea, es una de las áreas geográficas y, bueno, bioculturales más ricas del planeta, ¿no? Entonces es un poco impresionante que a estas alturas no hayan permeado estas concepciones, estas prácticas de escucha y sonoridad, pues a los discursos artísticos que se están produciendo aquí, ¿no? Eh, Definitivamente, en tanto uno empieza nada más a rascar un poco sobre todo el aspecto mítico ligado a las sonoridades y demás, entonces la relación con el tiempo cotidiano cambia, ¿no? O sea, hay un tiempo mítico que también está encarnado en el tiempo cotidiano de los ciclos y el pensamiento cíclico eh, también genera otra concepción de escucha que no es ni la de las taxonomías ni la de la linealidad, ¿no? Y, y tampoco es la de que a cada sonido corresponde un objeto, ¿no? Sino a establecer un paisaje de relaciones, que es justo lo que Schaeffer no hace. Lo que hace Schaeffer es decir, aquí hay aquí hay una serie de categorías que pueden aplicarse de forma universal y transversal a cualquier paisaje. Ni siquiera define en dónde empieza o termina el paisaje, que es justamente una discusión pues de tipo epistémico, ¿no? ¿En dónde empieza el paisaje? Justo la semana pasada nos preguntábamos, ¿el paisaje siempre se refiere a una exterioridad, o sea, a un ambiente externo? Salgo de mi casa y entonces ya puedo hablar de que el paisaje existe, o hay paisajes domésticos, ¿no? De cuál es la dimensión del paisaje. Y por otro lado, más que apelar a yo tengo mi kit de herramientas conceptuales para venir a nombrar al territorio que quiera según las categorías que un anglo me dijo que tenía que usar para entender el paisaje, es cómo puedo, o sea, más bien, cómo parto de que no estoy reconociendo
sonidos, voces y entidades desde mi, eh, o sea, desde lo que estoy dejando de escuchar, ¿no? ¿Cómo parte mi escucha desde lo que no estoy escuchando? ¿No? O cómo me escucho a mí escuchar, que es la pregunta reflexiva o autoetnográfica, ¿no? ¿Cómo he aprendido a escuchar? ¿Cómo es que eso ha condicionado mi relación con las voces también no humanas? Y cómo otros pueden escuchar, o sea, cómo me escucho escuchar y de qué manera yo podría aproximarme a otras formas de escucha que no corresponden a mi situación, a mi contexto, incluso como a mi corporalidad. Ahí entra un ejercicio también especulativo, ¿no? Cómo escuchan las aves, cómo escucha el árbol, qué está escuchando la montaña de lo que está sucediendo. Y bueno, también ahora actualmente hay una serie de explicaciones cuánticas y de la biología que lo ven todo en términos de vibraciones y comunicaciones físico-químicas también, y de sí, vibraciones y cambios como en el campo electromagnético que hacen eh, generan ciertas dinámicas en los polinizadores, ¿no? En la atracción de insectos hacia ciertas plantas y no atracción hacia otros. O sea, es un campo hipercomplejo que otra vez escapa a la escala perceptual humana, ¿no? Mm, Y que es está cierto. siendo abordada pues por la vía acústica y por la física y por la microbiología y todo esto, pero que pues no sé, de alguna manera ya está comprendida, digo, con otros vocabularios y con otros sentidos por, por las otras interpretaciones eh, digamos, no occidentales, ¿no? De la realidad, o sea, de los planos y tiempos que conviven Sí, hay como ahí, ¿no? Ajá, hay una, hay una tendencia también a cierto neonimismo en muchas de las, sí. en, de la- entra- y ese animismo. Por ejemplo, cuando uno viaja acá a culturas ancestrales, acá en Colombia, uno, por ejemplo, en la Sierra Nevada, el pájaro mamo, hay una conversación con los pájaros, hay un pájaro que es el noticiero cultural, hay un pájaro, como que tienen un diálogo muy profundo con los pájaros y cada uno trae lo suyo, incluso acá también, cuando uno hace ejercicios de escucha de los búhos y uno siente que todo es como toda una sinfonía, una orquestación ahí que se está dando, unos diálogos pronto ininteligibles para nosotros, pero pueden estar ahí sucediendo muchas cosas en términos de la comunicación entre las especies y diálogos, que es lo que también las ciencias de la complejidad nos han mostrado a través de esos relatos de cómo las hormigas, una hormiga sola no hace nada, pero interactuando con otras crean Ujú, como como una inteligencia colectiva, ¿cierto? Pero claro. una sola o una neurona sola no haría nada. Igual como que si lo pensamos en las escalas nuestras, también uno podría suponer que pueden haber reverberaciones de lo que hacemos y pensamos con otros y que como no son tan visibles y perceptuales, pues pasan pues y son rechazados, pero como que hay cosas incluso paranormales en nosotros que no sabemos explicar. Pero entonces ese neonimismo también está bonito por lo que lleva como una conciencia más armoniosa con con los otros seres, ¿cierto? No una conciencia tanto de dominio, que esa conciencia de dominio, esa dialéctica entre el objeto y el sujeto, el amo y el esclavo, todas esas relaciones como de se ven y están en nuestra cultura, uno los ve en las violencias de género, en los problemas del extractivismo, siempre hay como una conciencia, entonces como que esa construcción de esa nueva narrativa, yo creo que la educación ahí tendría que hacer en buena parte arte y parte de esa construcción narrativa para empezar a crear una nueva, porque ya no es un asunto solamente de la verdad o del logo, sino del mito.
Y el mito está claro, relacionado mucho con la oralidad y con la escucha. Curiosamente, en la misma palabra en inglés, meat y mouth, pues están como muy conectadas las dos y etimológicamente. Y en buena parte estamos también volviendo a revivir otra vez unos tiempos de una nueva conciencia también de la escucha en mucha gente. Y siento que tiene como una gran importancia hoy para la educación. Incluso una de las habilidades que tiene el maestro es también eso de escuchar. Es porque puede escuchar al claro, otro en su claro, singularidad, puede escuchar a su territorio. Y yo estaba empezando a pensar que el maestro, desde una perspectiva así más chamánica, es el que conecta también a esas voces del territorio para que conversen, claro, para como que dialoguen, medien. Eso es lo que han hecho también los chamanes en las culturas, ser como intermediarios entre las tribus, entre el conocimiento eh, claro, de la comunidad y el conocimiento espiritual. claro, Cierto que también hay una necesidad también de que los maestros empiecen a hacer cierto tipo de activismo también más alrededor de lo espiritual. Siento yo hace mucha falta y hay una gran apertura con las personas en estos momentos después de pandemia a empezar a introducir prácticas que puedan empezar a crear esa conexión, porque para poder comprender mejor necesitamos estar más conectados. Entonces, todo lo que habría que hacer para que esas conexiones entre un grupo sucedan es arte y arte de la claro, pedagogía y de los maestros. Eso es lo que yo estaba intentando claro, mucho para llegar a mejores comprensiones. Como que la comprensión es función de las conexiones que uno haga. Y eso es lo que hacen también los artistas y los científicos y las personas que crean totalmente. cosas, están como tejiendo relaciones con cosas que están dialogando. Y en las culturas ancestrales ese diálogo se da muy, muy potente con el territorio. Ahí en el volumen testimonial también con Alejandro hablábamos de ese capítulo de cuando él hizo ese trabajo con los mamos acá y con líderes espirituales de comunidades ancestrales indígenas acá en Colombia. Empezó a entender primero, pues toda una riqueza epistémica que no ha sido escuchada todavía por la sociedad, lo que tú decías, todavía nos falta un poco más aprender y aprender a dialogar, porque es que en la escuela todavía se hace mucho énfasis en los lenguajes, en el alfabeto y en lo escrito, y si uno ve el alfabeto, uno ve, bueno, tantas palabras y con esas palabras tantas cosas que se pueden hacer, eso es casi un acto de magia. Imagínate si eso se puede hacer con esos símbolos, imagínate con toda la naturaleza, todo se vuelve como Claro, una biblioteca infinita sí, también como claro, de posibilidades. Piensa uno, totalmente, ¿cierto? Como mágicas, también como algo mágico. Si totalmente. las letras son mágicas, entonces ¿por qué en un árbol, unas raíces, un hongo, las plantas, la hojarasca, el cielo, eso también es como pura posibilidad de Sí, literatura? justo ahí. Sí, justo ahí entras como el tema de las ecopoéticas que tienen que ver con más allá de lo humano, ¿no? Es decir, no somos los únicos agentes de producción estética, ¿no? Y por ahí hay unos libros muy hermosos. Pienso en primer término este libro de afectividad ambiental de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro, que son de Colombia y México, que hablan justamente de cómo es que los mismos procesos evolutivos y coevolutivos de las especies, la dimensión estética de las atracciones, es lo que ha posibilitado también esos enlaces, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que hay una capacidad poética de la naturaleza, ¿no? Y autopoética de crear eh, expresiones que permiten esas aleaciones o límites o esta comunicabilidad, ¿no? O sea, no, es como entender, em, sí, entender la capacidad creativa, poética, justamente de la naturaleza y a aprender, pues uno, a distinguirla y dos, a co-crear con esa poética propia de, bueno, hablamos de naturaleza y ya estamos hablando de un marco occidental, ¿no? Porque pues esa idea de naturaleza ni siquiera existe con muchos pueblos, ¿no? No hay tal separación. Pero bueno, para darme a entender como eh, todo el lenguaje que permite desde lo sensible generar que las especies se comuniquen y generen afectos y generen, sí, intercambios, ya sea químicos, electromagnéticos,
de cómo se depositan las semillas, de cómo surge toda la atracción, bueno, simplemente los ciclos de reproducción, ¿no? Y las dinámicas de reproducción, de delimitación de territorios, de interacción, todo eso pasa por estrategias de, eh, sí, 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 poéticas, ¿no? Entonces, como pensar en una multiplicidad de lenguajes, de lenguajes creativos, de lo nómano, ¿no? Creo que es sumamente potente para que no se crea que el artista es el que va y entonces construye, tiene es el ser capacitado con las herramientas para construir, eh, pues sí, como esta poiesis y esta sensibilidad estética, ¿no? O sea, mm, como que voy más hacia el otro encuentro, o sea, hacia como silenciarse un poco más y aprender más bien como de esas narrativas y eso que está ocurriendo en el entorno que ya es por sí mismo creativo, ¿no? Que ya Sí. tiene una agencia, pues entonces, ahora, ¿cómo le hago para yo, uno, procurar que esa agencia se siga manifestando? Procurar las condiciones de expresión de esa agencia creativa y entonces coproducir con ellas, ¿no? Que pienso que es mucho del pensamiento de muchos pueblos mesoamericanos, que bueno, también es una categoría que se podría discutir, pero Mm, en donde el humano más bien tiene esta responsabilidad y demanda de contribuir a que lo otro se siga manifestando. Lo otro en tanto también alteridad, ¿no? Y no se da por sentado que lo otro va a existir, sino es que uno establece acuerdos y hace una serie de acciones y de rituales y eso para que eso otro se manifieste, ¿no? mm. Eh, Ahí entra también la parte creativa, o sea, cómo podemos ir produciendo nuevas ritualidades para que ese restablecimiento o regeneración de esta diversidad pues se pueda sostener, ¿no? Así, Ah, así es. Me parece que hay cosas ahí muy interesantes de los que vienes planteando y hay una que lindan mucho como con el terreno de la ética también, la totalmente. ética que tiene que ver cómo me relaciono yo con los demás, con el entorno, ¿cierto? Cómo habito. La cuestión del habitar, el etos como habitar, también es algo como, cuando yo estuve en un grupo de pensamiento ambiental en Manizales, acá en una ciudad de Colombia, nos Mm, preguntábamos mucho, estamos empezando ya a principios de siglo a hacer experimentos ya más como poéticos y de poner ese pensamiento ambiental que habíamos visto que en las escuelas era un pensamiento así como el que tú dices, más de paisaje, más exterior, más afuera, pero no lograban interpelar como la existencialidad de nosotros, pues empezaron claro. a trabajar con la profesora ya Patricia Noguera a hacer experimentos y había un diálogo también entre artistas y un diálogo muy interdisciplinar en esa época interesante para explorar un poco eh, Sí, porque es que el el lenguaje, territorio también nos hace hablar claro, de nosotros mismos también. claro, Lo de otro hecho no es todo solamente algo externo, necesariamente. que eso es lo que me parece chévere, esa crítica al Ujú, paisaje, porque el paisaje parece ser una foto que yo le tomo y había una crítica profunda en ese tiempo en Manizales porque detrás de muchas organizaciones internacionales empezó a entrar un discurso del paisaje cultural cafetero y no era tan bueno mm, nada de ese concepto. No, perdíamos un poco las relaciones de las aguas, de las reservas, claro. de los habitantes que estaban en esos lugares y que estaban defendiendo el territorio, por lo menos creando procesos para que en las ciudades pudiésemos estar mejor. No, era un discurso más de la foto y no había como entonces nos dejaba un poco sin agencia. Son conceptos, lo mismo como cuando alguien como que crea algo, pero no se conecta con eso que está creando, ¿cierto? Mm. Sí, justo sobre lo que estás diciendo es cómo que regresamos al tema de cómo nombrar, cómo construir, bueno, desde la educación como un lenguaje que permita no nombrar lo de afuera como un afuera, sino esa interconexión de al nombrar
de esa manera lo de afuera me estoy nombrando a mí misma, ¿no? O a mí Exacto. mismo. Eh, Porque, bueno, o sea, como esta tradición moderna, colonial del pensamiento es, nom- nombro esa exterioridad y esa exterioridad en tanto la nombro, ¿no? En tanto, o sea, al nombrar se hace objeto y entonces ya lo puedo manipular conceptualmente en mi abstracción, etcétera, y categorizar y generar, una realidad lingüística que no responde a los intereses de eso, ¿no? Y entonces, pues ya hay una desconexión, una eh, instrumentalización y, y creo que sí hay un componente poético, creativo muy importante en el cómo nombrar Ya. listo, listo. Sí, entonces decía que cómo podíamos establecer desde, o bueno, el potencial que tienen, ¿no? Las artes y todo lo que interpela a las sensibilidades para generar lenguajes, quizá no necesariamente verbales, pero que sí trabajen en este nombrar el, el entorno, y al nombrarme o reconocerme a mí misma en eso, ¿no? Bueno, decía que ahora que es como tan común tener juicios como muy catastróficos de las cosas del entorno, y que todo está mal, que la crisis, que todo es como polución, ¿no? Em, eh, Dentro de ese caos que estoy nombrando, pues estoy reafirmando y me estoy reafirmando como eso también, ¿no? Entonces, Sí, pues, ¿cómo se puede tener un autocuidado y un cuidado al entorno desde otra manera de nombrar las cosas, ¿no? Por eso yo no apelo tanto a hablar todo el tiempo de, pues, estas nociones muy apocalípticas, ¿no? De que ya se va a acabar todo y mm, que no hay nada que hacer y que todo está mal, todo es guerra, todo es catástrofe, todo es hambre, miseria, dolor y sufrimiento. Porque eso lo único que estás haciendo es como reforzar eso y hacer que en ti, pues no surja una proyección distinta, ¿no? O sea, sí creo que hay que apelar más hacia como un vocabulario más empático para hablar incluso de sí, los problemas, ¿no? Más así, estoy de acuerdo. desde la empatía, Mm. desde digo, yo sé que cuidado es también como un término que está como sobreusándose, ¿no? Em, pero sí, o sea, finalmente mi autocuidado, cómo se proyecta con el cuidado del entorno, ¿no? Y cómo estoy construyendo el entorno yo junto con él, o sea, qué espero ver, qué espero escuchar, qué espero leer y cómo estoy coproduciendo eso, ¿no? Desde mí misma. Bueno, lo Sí, estoy pensando muy en el aire, no es como que no, sea. pero sí está interesante lo de la narrativa, de desligarse uno de las narrativas solamente distópicas o pesimistas, que hacen que incluso en la educación los estudiantes se vean como en callejones sin salidas y en depresión y con pérdida de la capacidad de agencia, porque pues ahí como que son perspectivas a veces de como cinistas, Son cínicas, como sí. cínicas, y yo digo, pero ¿por qué? Y hay otras que ya pues también son muy, en el siglo XX tuvimos muchas ideologías que pensadas como que iban a hacer el bien no lo hicieron, ¿cierto? Entonces como que se transformaron mucho porque se volvieron también narrativas utópicas y si en ese trayecto llegaron los campos de concentración o violencias muy fuertes en eso. Entonces yo creo que
ahí pensando con Arturo Escobar, que es una persona de acá manizaleño que también trabaja los temas de ecología política, le da mucho lugar al lugar, ¿cierto? Al lugar, a la pequeña escala de las cosas, a lo que podría Kevin Kelly también, que es un filósofo de la tecnología, él llama como la protopía, que son como pequeños proyectos más en escalas pequeñas donde se empiezan a dar como narrativas y experimentos sociales pues de transición y de transformación, pero que no van a salvar nada, porque ese discurso salvacionista o ese discurso así de pesimista, muchos jóvenes lo tienen y hay también unas alzas de salud mental pobres y de suicidios. En la Universidad Pedagógica Nacional acá en Bogotá hubo 4 suicidios en menos de 2 meses a comienzos de este semestre. Y entonces como que nos tenemos que preguntar muy bien qué es lo que está pasando, porque las narrativas que a veces incluso en la educación y que están generando también algunos académicos tampoco es que estén llenando de vida y de esperanza a los estudiantes, sino como los están llevando a encrucijadas y a como una pérdida del sentido. Y cuando hay pérdida del sentido, pues no tiene sentido la educación así. Entonces esa pregunta por la pérdida del sentido, la del significado, la de qué es lo que realmente nos motiva y nos dan ganas de vivir, cómo restituir esa potencialidad y vitalidad tiene que ser con otro tipo de narrativas. Y esas narrativas, pues yo creo que ya se están construyendo. Hay lo que tú decías, como algunos referentes y de personas, incluso en las mismas comunidades ancestrales, sin tener materializado ese conocimiento en libros. Hay muchas potencialidades también para dialogar y para empezar a restablecer los pagamentos y la cultura como de cómo a través del territorio tú puedes también hacer procesos emocionales internos, cómo puedes dialogar también y escuchar y abrirte a escuchar otras cosas, no solamente a lo que dice tu pensamiento, sino como dejar que el silencio, como lo que llaman acá atrapar silencio, como atrapar silencio para poder que la palabra que surja pues sea una palabra más clara. Y eso se tiene que hacer como, ellos lo hacen mucho a veces utilizando la noche y determinadas horas para ir atrapando ese silencio, como ir mambiando la palabra para poder que pueda llegar como ese tipo de prácticas a veces en educación cobran mucho sentido y nos desligamos un poquito de, ¿cierto? El logocentrismo, esas prácticas donde el maestro está enseñando, sino como que se aprendes de todo y esa democratización del conocimiento. A mí por lo menos me interesa mucho en estos días hacer ese tipo de cosas, aprender, hacer pequeños experimentos y ahorita pues con esto de la Universidad del Futuro también buscar un proceso que vaya fortaleciendo como una comunidad y un equipo de personas que puedan sostenerse en el tiempo, porque normalmente la gente entra a la universidad, sale a los 5 años o pero chévere como generar un proyecto más de largo aliento, donde podamos aprender y experimentar y hacer cosas colaborativas y a producir también diferentes tipos de textos, ¿cierto? Hay algunas personas que les gusta más la música, otros hacen más artes visuales, otros harán textos escritos y ahorita estamos también pensándonos en una publicación con parte del grupo para hablar un poco de esa nueva narrativa de la educación, porque también así como hay procesos de soberanía alimenticia en los territorios, sería muy interesante que empezaran a aparecer más procesos de soberanía educativa en muchas partes y así esa conciencia que ha habido sobre lo alimenticio y sobre las semillas y sobre el cuidado, también como que a mí me gustaría que otras personas empezaran a crear sus propias redes y empezar a articularnos, así como lo que soñó en su momento Iván Ilich, que era como una nueva institucionalidad, ¿cierto? Más creada por los ciudadanos, donde pudiésemos hacer redes, establecer nuevas rutas de pensar el currículo como si fuera un viaje. Me parece que el viaje es muy importante también en la educación y cuando uno hace experiencias de salidas o de caminatas o de espacios, se dan un mundo de aprendizajes muy diversos a los que se dan solamente en un lugar físico todos ahí. Entonces, eso de las caminatas, también lo aprendí mucho también en este libro de Rupert Sheldrake que habla de las prácticas espirituales y la ciencia, donde él habla de que eso del el peregrinaje, le llamaba él en ese libro y acá hay unas personas también dentro de la Universidad del Futuro que están haciendo como esos peregrinajes, esas cuestiones de empezar a habilitar los territorios y empezar a pensarnos los territorios como también las aulas vivas y que cada casa sea un aula. Eso también ha sido esa es una cosa muy utópica, pero bonita, que en cada casa hubiese un aula y que cada casa pudiese definir cuál es su abundancia y qué es lo que tiene para entregar y ofrendar a una comunidad
Y en esa conciencia y estimulada políticamente, imagínate lo maravilloso que fuera donde se estimulara esa conciencia de que en cada casa un aula. Somos 7.500 millones de habitantes. Sería maravilloso pensarlo, pensar que, y crear los espacios y los tiempos para que se puedan dar esa reciprocidad de aprendizaje. Quiere decir, así como uno va y en la ciudad y en los espacios públicos uno ve tiendas y ve cosas, muchos más. Parte de la utopía que me imagino yo a futuro es empezar a caminar más los lugares y donde uno pueda pensar que son espacios también de aprendizaje, donde la gente pueda aprender determinadas cosas y puede dar lo que más tiene y puede recibir también de otros lo que tiene pues para aprender. Entonces es parte como del sueño. Sí, Pero ese sueño pues está empezando como empezando por lo menos a crear esa comunidad y que sea una comunidad internacional y que sea una comunidad de gente como dispuesta, porque pues es algo que no sucede sino con la participación y el sostener. ¿Y cómo sostener eso? Pues ahí yo me estaba preguntando que sería muy chévere pensar en esa narrativa, una narrativa que invite, que sea más poética y que pueda llegarle a más personas y que cualquier persona pueda también crear su propio espacio de aprendizaje donde esté, con los que esté y con los temas que esté. No puede haber como una obligatoriedad también a la hora de pensar la educación del futuro. Pienso yo que no tendría que ser algo más que cada persona armara su propio currículo de acuerdo a lo que vaya sintiendo y no como tienes que ver esto, esto y esto, sino que claro. pueda navegar. Así es como Sí, los conceptos que he ujú. estado como trabajando para pensar la universidad del futuro. Justo creo que todo lo que estás mencionando en cosas de vivencia de proyectos de autonomía territorial y cómo la educación se liga a estos proyectos como un eje central, en donde muchas de estas iniciativas que mencionas eh, fueron compartidas en ese encuentro de rutas para el buen vivir desde las artes y el diseño, porque justo no era solamente hablar de, o sea, partir de la disciplina arte y la disciplina diseño, sino cómo desde estos proyectos autónomos se entendía el papel de las artes para, ¿no? O el papel del, bueno, el diseño en un sentido como muy amplio. Entonces, por ahí creo que habría mucho material que podría servir porque fue un encuentro donde se compartieron muchas experiencias de ese tipo, justamente dadas en Colombia, en Oaxaca, la Universidad de la Tierra, todos estos proyectos de escuelas, pues como de la montaña de escuelas y estas aulas abiertas en donde el territorio es el aula y a partir de ahí, de las necesidades de la comunidad, se van tejiendo los contenidos y eso además ligado a un proyecto, a un plan de vida, ¿no? A un plan de vida de la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de necesidades y de este ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, todo mundo puede aportar desde el niño de 4 años, o sea, no importa a qué te dediques, ni la edad que Intergeneracional. tengas, todo mundo aporta y enseña, ¿no? Mm, Entonces, pues de hecho no hay una perspectiva como del maestro y los alumnos, ¿no? Es un caminar em, en donde la oportunidad del aula y de la enseñanza se da como en todas las direcciones y en todos los momentos, ¿no? Entonces sí es algo muy hermoso haber tenido la experiencia de escuchar tantas, em, sí, tantas vivencias ya concretizadas, ¿no? sí, este, de, de esto. Luego yo trato como desde lo mío, desde mi, mi, mi espacio universitario, impulsar un poco eso, pero definitivamente creo que se requieren también otras condiciones y como dices, la currícula hace que todo el pensamiento se estructure de otra manera, ¿no? Entonces, sí creo que aunque se puede flexibilizar y aunque yo tengo experiencias trabajando en el posgrado de la UNAM, muy positivas sobre otras formas de entender la relación docente-alumnos, de construir un espacio que se sale de estos criterios de estandarización, que se van creando los contenidos
junto con quienes asisten ahí, entonces todo el mundo es un actor, ¿no? Un agente y se habla del proceso emocional o del proceso afectivo que atraviesa la construcción de conocimiento en una investigación, ¿no? En un proceso de investigación y cuando se empiezan a exponer todos estos temas, bueno, la respuesta hacia la investigación es totalmente diferente, ¿no? Hay una como articulación entre la vida, lo académico y como el resultado, ¿no? Que luego no hay ninguna articulación de un tipo como que por un lado está la investigación, por otro lado está como mi dinámica de vida y mi rutina, ¿no? Y casi todo el mundo está como segmentado y así, entonces es otra manera de articular, pero definitivamente sí tiene sus limitantes, pues al estar en una institución que está pensada de cierta manera, con ciertas estructuras, con esta currícula que determina, ¿no? Y que al final evalúa de unas formas. Entonces, construir las condiciones otras de un poco de cero, ¿no? Como lo que estás proponiendo, pues es algo que me gustaría, me animaría mucho a hacer en un futuro, ¿no? Rosana, y bueno, cuéntanos algunas inspiraciones que estás leyendo, qué clases estás dando, de algunos proyectos más actuales que sean como de los que quisieras dar cuenta. Ya hemos hablado de este foro de ecología política, algunas reflexiones alrededor también de las ecopoéticas y estos temas de las escuchas no antropocéntricas. Ahorita de pronto, ¿qué investigaciones o qué trabajos vienen para ti? Sería chévere escucharlos. Sí, actualmente estoy trabajando una investigación sobre la idea de habitar, ¿no? Que está muy ligada a cómo yo me voy transformando a partir de mi reconocimiento del territorio en el que vivo, que, bueno, la zona se llama Jusco y tiene una historia que se remonta a la época prehispánica, entonces incluso tiene sus centros ceremoniales ahí, hay unas formas de organización en los pueblos de la Jusco, pues que responden a pues sí, ciertos ejercicios más autónomos, otras estructuras de organización basado también en ciertas celebraciones vinculados a los ciclos agrarios, ¿no? Obviamente ya muy entretejido con formas urbanas de estar, ¿no? Pero me interesa mucho la manera en la que todo el tiempo se va modificando el, el paisaje, ¿no? Ese proyecto de urbanización infinita que se come la montaña, pero la montaña también con una capacidad de agencia para eh, simplemente la geografía, ¿no? O sea, cómo la geografía hace que ciertas prácticas y dinámicas se puedan dar de una u otra manera, ¿no? Entonces, pues justo ahora me encuentro haciendo una investigación que trate de descifrar eso, o sea, em, como las distintas escalas de convivencia que se dan en estos proyectos conflictivos de territorio, en estas ideas de naturaleza en la montaña, cómo se dan, porque hay proyectos de todo tipo, ecoturísticos, hay toda una como romantización también del Ajusco, pero también em, pues hay un problema de mucha violencia a partir como de la tala y la tala ya ligado como a grupos como de, de narcotráfico y así, bueno, como delictivos, pero ya armados. Hay un tema de violencia que ha ido de alguna manera escalando o manifestándose de otras maneras. Y, y me interesa mucho ver cómo es que todo esto va convergiendo y va haciendo cambiar el paisaje y al mismo tiempo cómo permanece cierto pensamiento ceremonial y de respeto hacia, eh, pues sí, ay, me están hablando, hacia la montaña, hacia ciclos
como agrícolas, hacia ciclos que tienen que ver con el agua, todo esto, ¿no? Entonces, pues como que convergen muchas cosas, o sea, como los movimientos de defensa de territorio, los proyectos de reforestación y regeneración como de suelo y de montaña que son de tipo comunitario, pero también las fiestas y la manera en la que se expresan las fiestas aquí, ¿no? Pero también, eh, pues sí, o sea, como los tiempos míticos y el cotidiano, ¿no? Cómo se están manifestando y cómo están todo el tiempo generando, por un lado, cambios como la dinámica cultural, por otro lado, ciclicidades que año con año se dan, ¿no? Y pues hasta ahora he hecho un documental sonoro sobre ello, pero me gustaría ir integrando otros medios, o sea, em, trabajo a partir de colectar grabaciones de campo y bueno, narrativas justamente, ¿no? A partir de caminatas, a partir em, de mi propia, bueno, de actividades como la siembra, estos rituales que empiezo a hacer, ¿no? Ligados pues, al cuidado de la tierra. Entonces, como que voy integrando también elementos que la intuición me va dando sobre qué significa cuidar, qué significa atender, qué significa generar otros modos de atención y estar en un tiempo que no está solamente determinado por, eh, pues, como por tareas ajenas a eso, ¿no? O sea, un trabajo de 8 horas, o sea, como por esas dinámicas como externas, ¿no? Sino como tratar de permanecer al mismo tiempo siempre atendiendo este cuidado y este ofrecimiento de labores para la regeneración, ¿no? Para la regeneración de los lazos, sí, comunitarios, pues sí, del suelo, como de mi diálogo, o sea, de seguir ampliando la escucha y el diálogo hacia cosas que todavía no alcanzo a reconocer aquí, ¿no? De los seres no humanos que habitan, Sí, sí, digamos, toda esa parte, ¿no? Esa es como bueno, y las violencias territoriales, cómo se expresan, no, la violencia entendida no como algo que debe ser erradicado, sino como parte de las dinámicas mismas pues, de intercambio, ¿no? De intercambio de poder, o sea, asumiendo que hay una permanente negociación y distribución del poder entre nosotros y los ancestros, entre nosotros y nuestras memorias internas y como estas agencias también que nos atraviesan. Entonces, sí, cómo se dan esas negociaciones, ¿no? Y bueno, hay otro proyecto que estoy trabajando actualmente que pues se liga de alguna manera a eso, que es a partir de cómo funciona el sonido y la música en los rituales agrícolas de una comunidad que se llama Wixárika, que está en el centro del país. Em, pues tratar de construir mis propios justo rituales y tratar de ver cómo poder ir compartiendo esa necesidad junto con otras personas, ¿no? No, sí, o sea, digamos que partir de un estudio quizá como en un inicio etnomusicológico o antropológico sobre los significados sonoros ligados a los instrumentos y a la música, y la música como un eh, vehículo sagrado también de conexión, ¿no? Entre ancestros humanos y, bueno, las tareas agrícolas que se tienen que hacer y demás, pero también como o sea, no tomar esa cultura como objeto de estudio, sino como una forma de inspirar la creación de comunidades que igual desde otras realidades, otros entornos, se sienten interpeladas por ese
por esa accionar, ¿no? Por ese, eh, pues sí, estas formas de interactuar, respetar, negociar, con, pues, con los, ¿cómo decir? Como con, eh, pues, con lo sagrado, ¿no? Y cómo se expresa en la cotidianidad. Sé que suena de pronto muy místico, pero pero el punto es cómo aterrizarlo a acciones, concretas, ¿no? Acciones de Yo te iba a cuidado preguntar algo concretos. así por eso, que al principio pensaba, ¿cómo hace para una persona que viene del piano y de la musicología desarrollar esa sensibilidad para hacer este tipo de cosas? ¿Cómo fue? Como, porque eso no pasa. Yo veo mucho a los músicos y incluso en las artes visuales, que ha sido algo que yo he estado como más cercano. Algunas veces voy a veces a exposiciones. Bueno, no, noto que ha habido también muchos cambios, pero siento también que a veces se queda como el arte como muy ensimismado en ciertas cosas y no lo siento en diálogo con el presente y con las preguntas pues del mundo actual, sino como cosas todavía muy de crear obras, y tin, la exposición. Bueno, y está bien que pase eso, pero me parece muy chévere de parte tuya pues toda esta riqueza de experiencias que nos cuentan, estas maneras de trabajar, de dónde nace esa situación o cómo llegaste ahí. Seguro que debes tener algunas influencias que no las alcanzaste a contar al principio, así me gustaría conocer un poquito cómo llegas tú desde el piano, porque tú hubieras podido quedar ahí haciendo cosas sola en el piano, pero mira como Ujú, todo lo que se ha desplegado para ti en términos investigativos, de trabajo como con otras áreas del conocimiento y la interdisciplina, la transdisciplina, que es también desafío para la universidad del futuro. Entonces me gustaría un poco, ya finalizando un poco, que nos des esas claro, puntaditas, porque ahí de pronto encontramos muchas semillas de lo que realmente puede ser el futuro de la educación, mirando también cómo es que nosotros aprendimos, cómo aprendimos, quiénes claro. fueron los maestros, las inspiraciones. Y yo he empezado a ver en las personas que han estado ciertos prácticas y formas y ambientes que valdría la pena mirar y Ujú, que son potentes, que vale la pena recoger. ujú, Entonces recojamos un poquito de claro. eso ya. Sí, 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 claro. Pues yo todavía sigo haciendo esa genealogía porque no es nada clara, ¿no? Y tampoco es lineal. Yo creo que Mm, tiene que ver con muchos, o sea, momentos parteaguas existenciales, en torno al pensamiento complejo y lo transdisciplinar. Eso sí es una herencia familiar, tal cual, porque mi padre fue un investigador que siempre impulsó mucho, que se generaran cambios en la universidad en torno a, cómo repensar los problemas, justo ligados a problemáticas concretas que no se pueden formular desde el escritorio, sino desde, encontrarse con actores heterogéneos y construir una enunciación colectiva para generar cambios sociales, ¿no? Entonces, aunque él era ingeniero de formación, él, lo que hizo fue, desde la cibernética, que justamente es como cómo es que impacta el pensamiento, eh, bueno, en torno a los sistemas, ¿no? Pero también la intervención de los sistemas para la planeación, ¿no? De su dinámica y las variables que pueden intervenir y que pueden ponerse ahí como, que son variables de muy diverso tipo, ¿no? Cómo interactúan y cómo eso puede generar cambios en el sistema hacia futuros deseables. O sea, toda esta idea, mm, bueno, toda esta filosofía cibernética la incorporó y la llevó a trabajar con grupos, de académicos que a su vez estaban interesados en trabajar con comunidades en problemáticas muy concretas, ¿no? buenísimo. De la educación, de, la economía, de la sociología, y entonces eran proyectos ¿cómo le llaman? Sí, investigación-acción, ¿no? Ujú, Entonces, no se podía quedar solo en el diagnóstico, ni en, sí, el diagnóstico, la enunciación del problema, que es a donde llega como el 80% de las investigaciones, sino a qué hacemos para que una vez enunciando esto, pues esto pueda
cambiarse hacia algo deseado, no solo por la academia, sino por quienes son, por 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 los sujetos que están viviendo los problemas. Y entonces, aunque no se formulaba desde un activismo, yo creo que eso necesariamente cambia el modo de operar y de entender el conocimiento. Y efectivamente, sí, como que siempre estuvo por un lado esa beta de la investigación absorbida mucho gracias a Mm. mi papá y como su labor muy, muy inspiradora, y por otro lado el tema de me gusta lo artístico y no sé cómo integrarlo. O sea, yo soy artista, me Mm. interesa mucho lo que ellos están haciendo, pero no sé cómo desarrollarlo, porque como dices, o sea, yo veía que era muy cómodo cada quien desde su nicho a partir de unos conceptos que tomaba de aquí y allá, unas técnicas que tomaba de aquí y allá, pues elaborar algo y sentir que eso ya como que llena la necesidad existencial y que simplemente porque tú lo compartes al mundo y estás haciendo una labor, ¿no? Mm. Y esas cosas siempre me han generado mucha inquietud. Entonces, pues lo que traté de hacer es como en el centro de la complejidad, fue convocar un seminario reuniendo a gente que tuviera esas mismas inquietudes de qué carajos vamos a hacer con lo que nos enseñaron a conocer, con lo que nos enseñaron que era el conocimiento en este espacio universitario. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? O sea, ¿qué vamos a hacer con estos conocimientos para llevarlos más allá de nuestro nicho artístico, de biología o de arquitectura y, y siempre he estado como empujando a que esas cosas sucedan, ¿no? Desde los espacios de la docencia, yo creo que es donde más injerencia he podido tener y solo recientemente es cuando he ido tratando de ver cómo eso se traslada a mi actividad artística, porque eh, como que estaba muy atrapada en ciertas formas de trabajar y de entender lo artístico que como actos o individuales o de colectividades muy específicas y además como que siempre me produjo mucha desconfianza estos proyectos de arte participativo en donde iban como los artistas a trabajar a comunidades totalmente ajenas en muy poco tiempo para generar unos procesos que no tenían ningún tipo de continuidad y en donde se exotizaba a lo otro, ¿no? A los otros, pues básicamente instrumentalizándolos de una manera, Mm. yo creo que pues a veces común también para los antropólogos y pues como una pose nada más, ¿no? Como mm, o sea, sin una reflexión que se encamine a generar algo a largo plazo, ¿no? O sea, que es este tema de las discontinuidades. Tú acabas el postdoc o acabas la maestría, acabas la licenciatura y adiós ese proyecto y las personas con las que trabajaste luego ni las vuelves a ver, las generaciones se pierden y pues es una disolución del tejido social, o sea, lo que sucede, ¿no? No hay un fortalecimiento y un sentido de continuidad. Y la verdad es que todavía estoy tratando de encontrar esas comunidades a las que quiero pertenecer. O sea, de alguna Mm. manera el círculo de estudios fue una necesidad de yo no quiero hablar esto nada más en unos textos para quién sabe quién, sino necesito encontrar con quiénes dialogar esto. Y no ha sido sencillo porque no hay demasiadas personas tampoco que estén como ávidas de estarse haciendo estas preguntas y trabajar pues sí, en un proyecto como colectivo, ¿no? Que sin fondos, sin ¿sabes? Sin que Mm. eso esté enmarcado en una institución, Sí, sí. sí, entonces, pues yo realmente, eh, pues aprendo mucho de la experiencia que tú me cuentas, de, bueno, cómo, o sea, bajo qué infraestructura se puede echar a andar una cosa así, ¿no? Porque se oye muy hermoso, pero yo he estado
saltando de un grupo a otro, viendo cómo es que, em, cómo es que estas discusiones, estas necesidades, puedo, puedo compartirlas con grupos de gente, pero todavía no, o sea, todavía Sí. no hay como la comunidad No, o como el grupo de eso trabajo. se demora un poco. Esa construcción es como, pensándolo también, es como pensar que un bebé va a salir de una a trotar, a correr, no, todo tiene que ser de a pocos. Yo también he pensado en un liderazgo descentralizado, donde empiece a suceder cosas que no sucedan porque yo las estoy proponiendo, sino que ya a la gente se le ocurren y van Ujú, funcionando, pero eso exacto. todavía, primero toca que fortalecer primero un equipo de trabajo, pero siempre... y dedicándole tiempo, dedicando tiempo y es algo que yo lo veo como yo lo estoy pensando a largo plazo, no me afano a veces mucho porque lo que pasa en muchos proyectos de Tun, me voy a una comunidad, hacemos esto tan y todo el mundo se acabó el proyecto, la plata y se acabó, nadie vuelve, pero cómo Sí, lograr generar como esa seducción del grupo, de generar exacto. un grupo bien De sostener. cualificado, de sostenerlo. Entonces estamos haciendo, por lo menos acá en Bogotá, unos encuentros por lo menos mensuales y virtuales con otras personas cada tanto. Ujú, Para ir calentando temas. Ahorita, por ejemplo, ahorita en la tarde vamos a estar lanzando un libro de una amiga que hizo con su compañera alrededor de cartas de amor en tiempos de depresión, una mm, correspondencia epistolar. Entonces también empezando como a traer los libros de los amigos y de las personas para crear esos diálogos y crear esas experiencias de fortalecimiento de la amistad, que es en últimas lo que ujú, después de ujú, la pandemia a mí como que me empezó a surgir más, como que la obra de arte futura tiene que ver con esa construcción de la amistad y eso es uno de los grandes claro, privilegios que puede tener uno, tener personas con las quienes aprender, con las quienes hacer cosas juntos, con las quienes soñar vainas, con las cuales hacer cosas y es como el experimento. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces yo estoy muy contento de que tú estés acá, que estés conversando, estés abierta también a proponer cosas también nuevas para la universidad del futuro. Esto está apenas empezando, pero lo interesante es empezar a crear esa red bonita de trabajo y de colaboración a nivel claro, internacional para crear a futuros unos cursos, talleres, incluso ujú, me he imaginado hasta residencias, uno poder como ve, viene una persona unos días acá, yo estoy haciendo esto, involucrar a las personas en nuestros proyectos, viajar también a donde otros y ir incrementando esa producción así como de reciprocidad y de colaboración. Pero pues para eso se requiere crear la confianza y esa confianza pues no se da pues de la noche a la mañana, sino que paulatinamente se va dando. Ahí tenemos como los grupos. De ahí, de estas 112 conversaciones, yo empecé a ver como metiéndole un poquito a teoría de sistemas, empecé a ver los patrones mm, de las conversaciones. Salieron 9 aulas. mm, Esas 9 aulas, se supone que alguien que entre a un aula necesariamente va a tener que dialogar con otras dos por lo menos. Utilicé el esquema de un diagrama de 9 puntas para crear como las conexiones entre las aulas, buscando como soñándose el espacio y mirando que cada persona pues puede sostener un aula y dialogar con otras aulas que están muy basadas en lo que en la información y en las temáticas que cada persona invitada al programa trajo. Entonces, sí. estamos como en esa construcción de empezar a darle un poquito de orden, de empezarle un poquito de darle de estructura para Y ya poder ya. tienes una diagrama, ya tienes como diagramas y así El de cómo se ha eneagrama, sí, ido. utilicé un eneagrama de nueve aulas y estoy empezando a escribir sobre el tema y recogiendo un poquito pues los 2 años, porque pues es muy importante en el ejercicio ir sistematizando y ir creando también la narrativa. Entonces, Claro, como yo ya tengo unas limitaciones de esa narrativa, estoy invitando también a crear una narrativa colectiva y estamos encontrándonos los lunes para a los que están interesados en escribir y en publicar o en hacer un tipo de contribución para esa narrativa, eh, encontrarnos para crear una publicación con los invitados de los programas de estos 110 ujú, episodios ujú, y que sea de pronto nuestra primera, el manifiesto, por decir así, como ujú, la manera como situamos algo que sea bien sí, atractivo y que demos a conocer también la experiencia, porque paralelamente estar produciendo estos podcasts, produciendo también escritura, hace parte del proyecto editorial, los libros que se están publicando, las exposiciones de las personas, empezando a ir como
dándole un lugar en este cuerpo como colectivo nuevo que está surgiendo. Pero entonces ha sido lento, pero pues por lo menos es lo que a mí me motiva ahorita como construir con mayor como tesón, como con mayor insinuación, como ir buscando y dejándome llevar también por las intuiciones, porque mira cómo empieza uno, algunas cosas uno las tiene, todo empezó como trayendo a colación un poco como las personas que yo conocía, pero ya en las búsquedas personales, investigativas, ya van empezando a llegar otras personas nuevas y es Claro, maravilloso. Y me gustaría también que nos puedas también luego compartir esos enlaces y poderlos dejar ahí claro en que esta sí. conversación, porque hablaste de Sí, algunos sí. materiales Te que los sería muy mando. bueno conocerlos, sí, me encantaría empezarlos a referenciar. Y bueno, no sé con qué te gustaría de pronto cerrar o terminar, algo que de pronto no te haya preguntado y Claro. tengas tú y que quieras compartir. Sería como el momento para hacerlo. Claro, sí, no, más bien, pues, abierta la invitación a que se acerquen, si quieren conocer más el trabajo, las discusiones que estamos teniendo en torno a territorios, se escucha desde perspectivas no antropocéntricas o hacia un giro no antropocéntrico de expansión que no se centra solo en los estudios sonoros o de la importancia solamente del elemento acústico, sino entendido multisensorialmente o intersensorialmente y justo para aprender a nombrar, a generar otra lectura de los territorios y entonces otras formas o dinámicas de restauración, ¿no? De los mismos. Y pues dejarles también la invitación a que se acerquen a ese espacio y ver qué es lo que también ese espacio a lo mejor podría ofrecer o proponer dentro de lo que tú estás planteando, incluso como talleres virtuales, algunas caminatas que se puedan hacer entre y con algunas preguntas en común para que haya grupos que desde allá hagan sus caminatas, nosotros desde aquí y entonces tratar de generar em, pues unas conclusiones enlazadas, articuladas. O sea, yo creo que nunca es un impedimento lo geográfico. También de aquí se pueden como compartir procesos y formas de ir entendiendo, interpretando territorios, aunque sean como de características muy diversas, siempre hay cosas que se pueden cruzar, ¿no? Entonces, sí, ahí súper abiertos al intercambio también. Maravilloso. Sí, sí, desde ahí, y pues sí, solamente hacer esa invitación y pues a que se den una vuelta en esos enlaces que les voy a compartir contigo. Maravilloso. Y pues eso, seguir en el intercambio. Más bien yo te agradezco mucho que eh, pues que extiendas, ¿no? Este espacio hacia acá, hacia México. Hay también algunos colegas que están trabajando en temas muy relacionados a lo que tú comentas y te podría también como remitir a ellos y yo creo Buenísimo. que sería un intercambio muy, muy rico para ir expandiendo ahí los nodos, ¿no? Ah, sí, maravilloso, Rosana. Encantado de hablar contigo, todo lo que nos comentaste, la generosidad, eh, las inspiraciones de lo que estás haciendo y cómo esto puede enriquecer también al trabajo también educativo que estamos haciendo. Y bueno, bienvenida también por acá por Colombia, cuando quieras, estás bienvenida. Sí, Y espero bueno, darme una vuelta el próximo año, que sí por tengo acá cuando pendiente. vengas, Sí, cuadramos para hacer algo juntos. Entonces, maravilloso y bueno, te doy unos saludos muy fuertes y que estés muy bien y nos vemos para seguir compartiendo y seguro, te creando. mando ahora mismo las ligas, te mando ese documento de las memorias del foro. A mí me encantaría, si tú tuvieras algunos referentes similares, ¿no? De memorias y así, pues poderlo cruzar. Por ahí mencionabas algunas cosas que medio apunté como esto de los peregrinajes de Sí, Rupert. Bueno, estaría genial como sí. poder mirar el Sí, texto acá y hay ahí una como... entrevista de una amiga que tiene un proyecto que se llama Efecto Mariposa, que está haciendo Ujú, un trabajo muy interesante alrededor del peregrinaje. mm, Y,
Y hay unos experimentos también acá en la ciudad de cátedras en los cerros, en las montañas, donde están Mm. hablando un poco de ciencia ciudadana y haciendo recorridos por los ecosistemas y los Si cerros tuvieras, orientales. sí, Es justo ahora buenísimo. Mm. estamos como una de las tareas del círculo es empezar a reunir esas experiencias y digamos, no hacer un ejercicio de sistematización ni mucho menos, pero sí ir pues ir haciendo un estado del arte, ¿no? De esas experiencias para poder aprender, poder aportar y poder saber. Mi papá siempre me decía, ubica tus interlocutores, ¿no? Con quienes están haciendo lo que tú quieres hacer y ponte a dialogar con ellos, ¿no? Entonces, eso creo que incentivaría un montón, ¿no? Sí. Poder ahí cruzar datos.